Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda sesión del Seminario Permanente de Historia Social de la Justicia y el Gobierno, organizado por el CEISO y por el ISIR, y que cuenta con el auspicio de la Red de Historia de la Justicia, de Red Columnaria y de FAPOL. Hoy tenemos a una invitada muy especial, que es compañera y colega en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario, Emilce Valenzuela, que nos va a presentar un trabajo titulado Después de los jesuitas, la administración secular de las reducciones santafesinas entre 1767 y 1789. A Emilce le cursamos la invitación para que participe del seminario en ocasión de la defensa de su tesis de licenciatura. El trabajo que presenta hoy es una parte de esa tesina que defendió el año pasado de manera virtual, y de la cual tuve el gusto de conformar el jurado, fui uno de los miembros del tribunal del jurado de su tesina. Y bueno, nos parecía muy importante que además, siendo miembro desde hace unos años y participando activamente en este seminario desde hace tantos años, que Emilce tuviera la ocasión de exponer este trabajo, que es un aporte sumamente interesante sobre el tema, y además nos parecía también importante, bueno, darle lugar a una joven investigadora, a una trabajadora incansable del archivo, de lo cual soy testigo y puedo dar cuenta de ello, a una apasionada de la historia, que hizo su tesina de licenciatura aún ya teniendo un título de grado. Emilce ya era profesora cuando defendió su tesina, así que nos parece muy importante también mencionar esto y hacer el reconocimiento de semejante trabajo que hizo Emilce para su tesina. Así que bueno, Emilce, te cedo la palabra para que hagas tu presentación. Le pido al resto de los participantes que mientras Emilce esté hablando, como siempre decimos, mantengan los micrófonos silenciados, de manera tal de que no haya interrupciones así de sonido, y cuando ella concluya con la exposición vamos a abrir lugar a los intercambios. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la directora Paula Pulimene de este centro del CEISO, también por haber cursado la invitación al Seminario Permanente de Historia Social de la Justicia del Gobierno. Efectivamente, hace el 2013 que casi de manera ininterrumpida lo curso, y yo casi porque hubo un año que no lo pude hacer. Es un placer, un orgullo y un honor para mí estar presentando un trabajo al cual le dediqué tanto tiempo, y en un seminario al cual han pasado tantas personas que admiro, autores que he leído, autoras que he leído, investigadores e investigadoras que no conocía y me fascinaron. Y realmente estar para mí en esta oportunidad es algo sumamente movilizante, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Y efectivamente, como Paula, con semejante generosidad que ha descrito este trabajo de tesis de licenciatura, efectivamente es un fragmento al cual agradezco semejante presentación, y también, antes que me olvide, quiero agradecer a quienes están presentes en esta jornada, en esta situación en la cual se decide presentar. Este es un fragmento, lo que les vengo a decir, de mi tesis de licenciatura, que fue defendida efectivamente a fines del año pasado, cuya directora ha sido la doctora Miriam Moriconi. Y si se quiere, lo que les vengo a traer es algo que nunca di conocer antes, es decir, diferentes pedazos de esta tesis la fui presentando en congresos, jornadas y demás acontecimientos académicos que fueron fundamentales, ¿no?, para el armado finalmente de esta tesis. Pero este pedacito que corresponde, si se quiere, al último capítulo per se, no lo había sido presentado antes. El propósito inicial del trabajo que conllevaba esta tesis de licenciatura era poder dar cuenta de los cambios introducidos a raíz de la expulsión de la Compañía de Jesús. Fundamentalmente lo que me interesaba era poder dar cuenta de esas transformaciones en el espacio de las tres reducciones que estaban en Santa Fe. Ahí cambié de diapositiva, espero que se vea, cualquier cosa me dicen. Sí, se ve bien. Perfecto. Estas tres reducciones
son las de San Javier y San Pedro de indios mocovíes, la de San Javier constituida en 1743, San Pedro en 1765, y San Jerónimo en 1748 de indios avipones. Me interesaba fundamentalmente poder explicar, dar cuenta de las transformaciones que se habían sucedido a partir de la intromisión de administradores seculares en aquellas reducciones. Y era, por un lado, una experiencia completamente inédita para estos grupos reducidos, contar con un administrador, como también fue una experiencia inédita. Inédita en buena parte del espacio, ¿sí? No solamente de Santa Fe, sino de la región, porque una de las cuestiones que tiene es que la intromisión de administradores fue previo a la practicada en los 30 pueblos de indios de guaraníes. El gran problema, si se quiere, para mí al inicio fue definir es el tema, ¿no? Porque yo pensaba administradores, y tal como me sugirió mi directora, la doctora Moriconi, me decía, vos no vas a trabajar administradores, vos vas a trabajar la administración, que es otra cosa, porque el problema que tenía cuando pensaba ese proyecto de tesis es que sonaba que fuera un estudio posopográfico lo que fuera a ser, y la verdad es que no era esa la intención. Y a partir de ahí la idea era poder explicitar cómo se iba a abordar, desde qué perspectiva, y de eso me llevó a una serie de lecturas que iré mencionando a lo largo de esta presentación, que me ayudaron a poder definir, ¿no? Y poder circunscribir esa administración secular de las reducciones, y las voy a mencionar no por una cuestión que crea que no las han leído, sino porque me sirve para mí poder dar cuenta desde qué lugar me estoy parando. La cuestión, si se quiere, presenta su propia particularidad, porque una vez que se determinó la salida de los ignacianos, se pretendía dividir los ámbitos espiritual y temporal. La primera a cargo de los doctrineros, de los curas doctrineros que se encontraban, y la segunda para esta figura que era el administrador secular. Y entonces la idea era enfocarme en ese cargo, y qué rol tenía en la administración de los pueblos, porque trabajar a este personaje, a este agente, ¿no? Tenía sus dificultades, tal como lo había señalado Moriconi en un artículo del 2012, resultaba enormemente difícil poder encontrar bibliografía, ¿no? Que abordara o describiera la naturaleza del cargo, cómo llegaban a él, cuánto tiempo duraban y qué es lo que hacía. Entonces, a mí no me alcanzaba simplemente con hacer una lista de quiénes fueron administradores y describir qué es lo que se pretendía que hicieran. Había que también poder dar cuenta de qué habían hecho en concreto, y de eso me ocupé en ese capítulo 3, sobre el que vengo a exponer no solo lo que he logrado, sino también una deuda que tengo, que me quedó con la tesis, que les voy a decir más acerca sobre el final. Pero antes de esto voy a mencionar justamente estas lecturas que me sirvieron para poder dar cuenta de lo que era la administración, comenzando por Manuel Hispania, que en un artículo de mediados de los 80, para el caso portugués, señalaba que la administración uno no la podía entender simplemente como como él decía, una constelación de cargos, ni una serie de reglamentos, ni quien ejecutaba las decisiones del gobierno. ¿Por qué? Porque como señalaba Barriera, no había una diferencia tajante para la época entre política, administración y gobierno, sino que por el contrario estaban fuertemente vinculadas entre sí. De ahí que la administración no se puede pensar escindida de la política, y específicamente, como señalaba el autor, de las relaciones del poder político. Y ahí es cuando me sirvió muchísimo el trabajo de Jean-Pierre Dedier, donde hace la introducción al libro La pluma, la mitra y la espada, y él da una frase que para mí me sirvió muchísimo para pensar, cuando él dice, gobernar significa administrar también relaciones privadas. Su propuesta estaba enfocada en sostener que ya no era sensato mantener esa división entre lo social y lo político. ¿Por qué? Porque el seguirlas sosteniendo esa escisión impide poder estudiar efectivamente cómo se desenvolvía, cómo funcionaba a la monarquía misma.
Otro autor muy, muy importante fue el historiador inglés Mark Greengrass, que si bien lo piensa para el siglo XVI, aún así el análisis que él hace creo que es válido para el siglo XVIII. Cuando él sostenía que había, por un lado, estructuras formales del poder, ¿no? Y por el otro lado, redes informales del poder, y que entre estas dos era la política la que discurría entre ellas, y sin embargo el contrapeso que tiene es que la gestión fuera el talón de Aquiles, ¿no? de estas monarquías. De esto se conduce a que las acciones emprendidas por estos administradores se entendían como acciones de gobierno en las reducciones, porque su implementación en cierta manera seguía dentro de una estrategia que buscaba mantener las relaciones de dominación sobre las poblaciones originarias. Como dije, esto hay que entenderlo dentro de un marco más amplio, porque el Cabildo de Santa Fe y su jurisdicción son territorios integrados a la monarquía hispánica, y por ende también se hacía necesario incorporar la perspectiva de Jacques Rebel cuando proponía un abordaje de escalas. No se trataba simplemente, decía este autor, de oponer una abajo o una arriba, sino de construir desde otro lugar, desde otra manera. Entonces, el no perder de vista esto, en conjunto con una perspectiva transatlántica, como ya había propuesto Moriconi en otros trabajos, hacía que se hiciera necesario tener siempre presente no solamente a los administradores, sino también a los diferentes agentes que podían o no estar presentes, no solamente en las reducciones ni en la ciudad, sino a una escala más, en otras escalas. Por otra parte, hay algo de lo cual, a medida que pasa el tiempo, yo me voy convenciendo más, y es que las instituciones por sí mismas no hacen nada. Para eso los trabajos del ya citado Jean-Pierre Derieux, y Miscos, Beunza, Bertrand, Motuquias, señalaban la importancia de tener en cuenta a las personas que ejercen las funciones, y esto se conecta con la principal perspectiva historiográfica sobre la cual se erige esta tesis, que es la nueva historia política. La introducción de estos administradores seculares en las reducciones efectivamente fue parte de una de las reformas practicadas a partir de la expulsión de las jesuitas. Fue una, ¿no? Hubo varias. Los administradores, en teoría, debían gestionar las temporalidades de los pueblos de indios, o como también se mencionaba en las fuentes, el gobierno económico. Aunque no siempre se detalló específicamente qué rubros incluían esas temporalidades, sin duda, un aspecto importante fue el aprovisionamiento de las reducciones, y para eso estos administradores hicieron cuentas anuales. Pero, como voy a especificar a lo largo de esta presentación, no fue lo único que hicieron el comprar y vender. A partir del relevamiento en los diferentes archivos a los cuales tuve oportunidad de poder visitar, hice una periodización en base a quienes estarían a cargo de ese gobierno económico, y este primer periodo corresponde al de los administradores de 1768 a 1789. Pero estos administradores no estuvieron solos ejerciendo el cargo. El relevo de los jesuitas planteaba problemáticas absolutamente nuevas tras la salida de los ignacianos, y sobre todo en esta cuestión que ya la autora Florencia Nesis había manifestado en un artículo, donde esas nuevas dificultades habían surgido porque lo que antes absorbía la compañía de muchas de esas cargas, ahora pasaban a estar bajo el gobierno colonial. Y yo creo que efectivamente, o sea, está acertada en su análisis, pero faltaría explicitar cuál era ese gobierno colonial. ¿Por qué? Porque, como dije previamente, ese gobierno colonial se desgrana en una multiplicidad de agentes situados a diferentes lugares. El cargo, por empezar, de los administradores, y para poder ya interiorizarnos un poco en esta figura, se crea originalmente por pedido del teniente gobernador Joaquín Maciel, y ejecutor de la decisión regia, porque fue el que practicó la expulsión en Santa Fe y en su jurisdicción. Si bien en un inicio, en los autos de expulsión, es decir, cuando se registraba la salida de los ignacianos, se había dejado constancia que en teoría el gobierno económico también iba a recaer en los curas, doctrineros que los relevaron, unos meses después Maciel cambia de opinión y decide
pedirle a Bucareli, que era el gobernador de Buenos Aires, la autorización para crear el cargo. El gobernador efectivamente se la da y también le da la libertad de elegir a quién. Ese primer administrador va a ser Juan Francisco Roldán, y por las cuentas que él mismo hizo cuando estuvo detentando el cargo, comenzó en 1768. Aunque puede que, quizás, probablemente, haya sucedido que el cargo lo hubiera desempeñado de facto a fines del año anterior. En junio de 1770, Bucareli, que era el gobernador de Buenos Aires, escribía el reglamento sobre el funcionamiento del cargo, bajo el título Instrucción que deberán observar los administradores particulares de los pueblos de indios guaraníes del Uruguay y Paraná en el de su destino. Y a la misma le hizo una adición en el título 3, refería a los administradores particulares de Asunción, Corrientes y Santa Fe, que básicamente a lo largo de ese texto construye qué es lo que deberían hacer estos agentes sin conocer las reducciones santafesinas. El escrito estaba dividido en 8 capítulos y establecía las funciones, que he tratado de sintetizar en esta serie de ítems, y que tienen que ver con gestionar los productos destinados al intercambio, cobrar lo adeudado de cada uno de los pueblos de indios, o sea, la deuda que se les tiene con ellos. Tenían que dar fianza para ejercer el cargo, un monto de 2.000 pesos, que si sirve a comparación es el mismo monto que se le pide a un teniente gobernador cuando asume. Un administrador proponía para cada pueblo que cobraría 300 pesos anuales por su función. Junto al cabildo indígena de cada reducción debería conducir las faenas y el envío a la ciudad. Y a su vez, para eso tenía que estar en las reuniones capitulares y tenía lugar atrás de los alcaldes indígenas. A su vez, de cada operación debía dejar constancia en los libros de los cabildos. Lamentablemente sabemos que estas reducciones tenían cabildo, pero lo que no sabemos, porque todavía no las encontré nunca, básicamente, es si producían actas. Así que no puedo dar constancia de si esto se cumplió o no. A su vez, todo lo producido se iba a guardar, iba a estar bajo 3 llaves, una en manos del cacique corregidor, del mayordomo indígena, y la tercera de este administrador secular. No se podían sacar productos sin la presencia de los 3 en conjunto. Conformar las cuentas anuales de todo lo producido, vendido y comprobado, y a su vez darle información al gobernador y al teniente. Y finalmente ponía un administrador general residente en Santa Fe que debía hacer cuentas bianuales, y en caso de tener que remover a un administrador particular debía informárselo al gobernador. Esto someramente es lo que proponía Bucareli. Y que si bien lo que resulta interesante es que quiere ya meter, ¿no?, a un administrador, a una persona ajena a los pueblos de indios, intercediendo directamente en el cabildo indígena. Esta instrucción fue firmada el 1 de junio de 1770, y contenía la aclaración de que se la iba a enviar al rey para su aprobación, y se mantendría hasta que o por lo menos hasta que desde Madrid no mandaran cosa contraria. Tengamos presente que Santa Fe ya tenía administrador por lo menos de hacía 2 años, que es Roldán. Pero esta no será la única diferencia. Si bien a mí no me interesaba simplemente dar qué es lo que se esperaba que hiciera, sí me parece interesante manifestar cuál es lo que se pretendía desde Buenos Aires, sobre todo con la figura de un Bucareli que fue el encargado de practicar, ¿no es cierto?, la expulsión. Pero sí me parece importante porque es el punto de partida. Más allá de esto, entre todas las diferencias que hubo con lo establecido por este gobernador, finalmente fue un solo administrador para las 3 reducciones, no residía en ninguna de las reducciones, y las cuentas sí, efectivamente fueron anuales. En un principio cobró 300 pesos anuales, pero después lo que va a cobrar es un porcentaje, ¿sí?, de lo vendido y comprado, la diferencia, un porcentaje. No puedo dar precisiones a partir de cuándo, ¿no?, empieza a cobrar el porcentaje, porque no encontré registro de esa transformación. Pero más allá de eso, los sucesivos administradores que estuvieron a cargo con mayor o menor intensidad excedieron los límites de las cuentas que ellos mismos hacían. ¿Por qué? Porque el gobierno económico era más que eso. El estado material de los pueblos de indios fue un tema muy complejo, que muchas veces tensaba las relaciones entre los diversos agentes, y en algunos casos
se acusó directamente al administrador, y en otras, que fue la mayoría, era el reflejo muchas veces de tensiones que habían surgido en otros espacios. Podría decir que el ámbito de influencia de estos administradores o con quienes se relacionaban se puede describir en diferentes aspectos. Primero, en las reducciones con los curas doctrineros y con las autoridades y la población indígena que vivía allí. Segundo, en la ciudad de Santa Fe, donde este hombre residía, con el teniente de gobernador, con las autoridades del cuerpo capitular y con otros vecinos de la ciudad. Y finalmente en Buenos Aires con el gobernador primero y después, post 1776, con el virrey. Ahora, ¿por qué no mencionar al rey, a Aranda y al Consejo Extraordinario? Porque lo único referente sobre la temática que nos atañe es que desde Madrid solamente se dieron una sugerencia que fue instalar en pueblos de indios algunos españoles. Pero no se le dio el nombre de administrador, y quien definió qué era lo que debían hacer estas figuras fue el propio Bucareli. Por una cuestión de estrategia de exposición, para no abrumar ni aburrir, básicamente, lo que hice fue presentar todo lo que voy a decir a continuación en base a temas. Me voy a limitar a nombrar lo justo y necesario sobre las personas intervinientes para no generar, no enredarme yo misma, mejor dicho, con los nombres, y poder poner foco en lo que realmente me interesa, que es qué hicieron estos hombres. Las relaciones que establecieron, por ejemplo, si lo pensamos con las reducciones, las relaciones que establecieron estos hombres con los curas doctrineros en buena medida dependían de las estrategias desplegadas por cada uno, y también tuvieron sus altibajos. Por ejemplo, el primer administrador, que es Roldán, a poco de comenzar su desempeño, tiene la denuncia del cura compañero de San Jerónimo. Como saben, cada reducción, en teoría, tenía que tener un cura doctrinero y un cura compañero, es decir, que eran dos. Lo que denunciaba este cura compañero era la falta de auxilios para celebrar misa. El teniente de gobernador, si se quiere, esbozó un argumento largo hacia el gobernador, descalificando lo que decía el mercedario Mariano Ferreira, y el propio Roldán se excusa y dice: si yo le tengo que dar todo lo que pide, agoto absolutamente lo poco que saco de la venta de cueros y cebo de estas reducciones. 2 años después, cuando se le pide a Roldán las cuentas de su desempeño, se lo hace también por una denuncia del cacique corregidor de San Javier. En la misiva, efectivamente, le manda las cuentas, y además de mandarle las cuentas correspondientes desde 1768 a 1771, le adjunta 2 cartas de los curas de la reducción de San Javier. Uno de esos curas era el mismo que 2 años antes lo había denunciado por malversación. Este hombre, Mariano Ferreira, dice en la carta: no he tenido la menor razón de queja del administrador. Antes sí, mucho que agradecerle y apreciar su persona, y favores de que le soy deudor. Y asimismo certifico, no me ha faltado en cuanto le he pedido. Antes sí, con toda puntualidad, me ha socorrido con todo lo necesario. Entonces, pasamos de una bastante mala relación al punto de denunciarlo con el gobernador de Buenos Aires, a directamente, ya en otra reducción, 2 años después, plantear un panorama completamente distinto, siendo que el cura y el administrador eran la misma persona. El segundo administrador, que es Tarragona, también va a construir relaciones diferentes con los curas doctrineros, que también van a tener sus momentos buenos y sus momentos malos. Por ejemplo, cuando en 1777 los doctrineros de San Javier y San Jerónimo lo eligen a él para que le cobre los sínodos en Buenos Aires. Si bien lo que pude recabar del tomo 18 de Escrituras Públicas, al cual Paula Polimene tuvo la amabilidad de cedérmelo entero digitalizado, los poderes de estos curas doctrineros se los solían dar a personas residentes en Buenos Aires. Y en este caso eligieron al administrador. Ahora bien, ya esta relación, que era buena, y vamos a ver más adelante que también tuvo otra diferencia a Tarragona con ellos, se va a resquebrajar porque en 1780, en ese famoso informe que citan todos, para cuando se trabaja este periodo, es muy conocido,
Tarragona escribe cuando hace ese informe y dice: otro sí digo que se le suplique a los superiores de las religiones a cuyo cargo están sus curas, pongan sujetos en dichos pueblos que desempeñen su obligación como se requiere, porque estos indios más aprenden de lo que ven que lo que oyen, en que contribuirá en la mayor parte su conservación y aumento. De no hacerlo así, en breve tiempo se verá todo perdido. Para Tarragona, entonces, el problema, uno de los problemas era justamente los curas doctrineros, cosa que, que es muy distinta a la actitud que tuvo unos años antes cuando velaba por los intereses de los doctrineros, pero sobre ese tema ya vamos a ir más hacia adelante. Esto era lo que él hacía en este informe de 1780. 2 años después, el cura doctrinero San Jerónimo, que era el mismo que le había dado un poder unos años antes para cobrar sus sínodos, es el que pide en una carta que realmente es desoladora, que venga el administrador, que venga a constatar el estado de San Jerónimo en la situación en la cual nos encontramos, en la cual es una carta que se la dirige al teniente gobernador y le dice: no puedo ir yo porque estoy solo, y ninguno de los que habitan aquí, menos el cacique corregidor, pueden salir del pueblo, porque como ustedes saben, San Jerónimo es la que está más, es la más austral, ¿no?, con respecto a Santa Fe. Dice: ninguno puede bajar porque tiene miedo que lo maten. ¿Por qué? Porque fue un momento donde las tensiones entre los grupos reducidos habían llegado a momentos de ataques mutuos. En esa carta de 1782, Blas Brites sentencia con una frase que realmente a mí me impresionó mucho cuando la encontré, que él dice: de aquí puede vuestra merced inferir lo que nos cuesta un pedazo de carne, no menos que la vida. La situación se había hecho insostenible como tantas otras veces y llegaba un momento que ya peligraba la vida de todas las personas, incluso por el desabastecimiento. Pero él nunca lo acusa directamente, o sea, nunca le va a decir en esa carta: la culpa es de nuestro administrador. Las conflictividades que se daban entre las poblaciones reducidas tensionaban las relaciones no solamente entre los doctrineros y los administradores, sino que a su vez arrastraba a una constelación de autoridades no necesariamente residentes ni conocedoras de las realidades de las poblaciones mocovíes y aviponas, y mucho menos presentes en esas reducciones. En algunas ocasiones también esto era consecuencia de problemas que habían surgido en otros lugares, en otros espacios y con otras razones. Y fundamentalmente, si hay algo que yo insisto mucho, es con el año 1774. ¿Por qué? Porque en ese año se da la conjunción de 3 aspectos. La primera es la ausencia de Bertis, que es gobernador en ese entonces ya de Buenos Aires, que se encuentra en la península. Por el otro lado es el proyecto del gobernador del Tucumán, Jerónimo Matorras, y esto revela una cuestión que planteaba Nesis en un artículo que trabajaba el proyecto, que es la particularidad de la zona del Chaco Hualamba, porque es una zona tan extensa que contempla diferentes gobernaciones, múltiples cabildos, y cualquier movimiento o situación que se dé pone en alerta a todos, y las personas, a todas las autoridades. Y el tercero es el estallido del conflicto entre el alcalde de primer voto y el comandante de armas de la ciudad de Santa Fe. Y esto, si se quiere, era consecuencia de una decisión que había tomado Bertis al momento de sacar de su cargo al teniente de gobernador anterior, que ya había mencionado, a Maciel. ¿Por qué? Porque cuando lo corre, él lo que hace es dividir las funciones y dice: bueno, la función militar de que tienen los tenientes gobernador va a estar a cargo del comandante de armas, que es Juan Francisco de la Ribarrera, que es una persona extranjera a Santa Fe, de hecho es peninsular, y la función de justicia mayor va a quedar en el alcalde de primer voto. Lo que va a hacer Bertis es arrogarse a sí mismo la potestad de desempatar las elecciones de cabildo de Santa Fe. Esta falta de teniente gobernador y esta división, ¿no?, en estas dos figuras, lo que va a generar son tensiones y problemas y disputas, sobre todo en ese año, entre ese alcalde particularmente y ese comandante, que no solamente se dan dentro de las reuniones del cuerpo capitular, sino que también sigue dentro de la Junta Municipal de Temporalidades, al cual Aldao va como reemplazante del miembro elegido por el cabildo. De ahí que ese mismo año el alcalde de segundo voto es también administrador, y es José Tarragona. O sea que además de ser administrador, tiene la vara de alcalde de segundo voto. Como consecuencia de estas situaciones, y de a su vez otro nuevo conflictividad en la frontera entre las poblaciones reducidas, fundamentalmente San Pedro y San Javier contra San Jerónimo,
lo que se van a dar van a ser varios viajes a la frontera por parte de Tarragona. Y justamente en una de la vuelta de esos viajes, cuando exponen un memorial, ¿no?, ante el cuerpo capitular, la actitud, por ejemplo, de que trae de vuelta lo que pudo acordar y negociar, también manifiesta la situación desoladora de los curas doctrineros, porque no cobraban sus sínodos, y porque a su vez mismo esto conllevaba lo que él definía al disgusto y a la falta de intención de aprender el idioma. Lo cual cambia y se contrasta, ¿no?, con lo que ocurrió 6 años después. De ahí que él pide que acompañen al pedido de solicitar a Buenos Aires que les paguen sus sínodos. Y a su vez proponía el proyecto, que no era de él, sino de la Riberrera, de constituir un capataz en cada reducción que los instruya a las poblaciones reducidas en la agricultura y el cuidado de las haciendas de campo. Y esto es un proyecto que va a surgir y resurgir durante mucho tiempo. Por otra parte, se pedía, y se le iba a pedir, perdón, el cuerpo capitular al gobernador suplente, interino, que le permitiera a los miembros capitulares hacer una inspección del gobierno económico. Cosa extraña si tenemos en cuenta que ese gobierno económico en teoría caía sobre el administrador. Y sobre todo no se acusa directamente a Tarragona, en realidad el que se le acusa es a De la Riva Herrera, que él es el responsable y sobre todo se pide que no intervenga la Junta Municipal, siendo que en muy pocas ocasiones uno puede encontrar dentro del fondo de la Junta las menciones sobre compras y ventas con respecto a por ejemplo, a las reducciones. De ahí que podría inferirse que este gobierno temporal no recaía en exclusividad del administrador y efectivamente no era así. Compartía la responsabilidad tanto con el comandante de armas como posteriormente con el teniente de gobernador quien estuviera. Hacia el mes de octubre ya de ese mismo año, 1774, la situación no había mejorado, al contrario, había empeorado, y el cuerpo capitular lo manda otra vez a Tarragona a negociar para ver si logra sosegar un poco los ánimos, y le dicen, no hay otra solución porque la compañía de dotación estaba auxiliando la frontera de Buenos Aires, lo cual también es una práctica muy común. De ahí que él efectivamente acata, se va de viaje hacia las reducciones y después vuelve otra vez y va a ir una vez más en ese año. Y si hay algo por lo cual insisto tanto con este año, es porque hasta ahora yo no he encontrado otro registro donde el administrador se apersona en las reducciones. Por eso para mí siempre fue tan importante, y sobre todo porque fue la punta del iceberg que a mí me dio la certeza de que estas personas hacían algo, ¿no? Y eso me alentó a hacer la tesis de licenciatura sobre esto. Al año siguiente, las agresiones no habían acabado, seguían no solamente con las poblaciones reducidas, sino dentro del cuerpo capitular, donde Aldao, ya no como alcalde, sino como regidor, le manifiesta, ¿no?, ante quienes se encontraban en esa sesión, y dice que lo que había logrado el comandante de armas en marzo de 1775 no servía para nada, porque básicamente, como él define, era abultar con papeles lo que nunca se ha de cumplir. Y esos papeles que abultaba son las constituciones de los 4 pueblos de indios de la jurisdicción de Santa Fe de 1775. Y esta es una de las grandes deudas que yo tengo con la tesis, y por la cual pido auxilium y concilium, porque merece un estudio de mayor profundidad, mayor del que fui y soy capaz de darle. Y es sobre esto que me quiero detener. Este es un documento que lo encontré en el sitio web de la Biblioteca Nacional de Brasil, de la colección Pedro de Ángelis, y solo lo he visto mencionado en el libro de Gabriela de la Corte, Mocovíes, franciscanos y colonos de la zona chaqueña de Santa Fe, 1850-2011, el liderazgo de la Mocovis Dora Salteño en Colonia Dolores. En esta obra que la autora menciona este documento y transcribe un extracto, ella referencia que su localización está en la biblioteca y archivo del convento de San Carlos de San Lorenzo, ciudad de San Lorenzo en Santa Fe. En mi visita a fines de marzo, tratando de encontrar esto, la pesquisa dio resultados negativos. Y tengo la promesa de quien está a cargo de su archivo, que Karina Arroyo, que lo iba a buscar, pero revisamos 2 cajas y no lo encontramos.
En estas constituciones, Juan Francisco de la Riva Herrera mandaba que se dejara constancia en los libros de cada reducción, y estaba dividida en 11 puntos para garantizar su cumplimiento. Le daba facultades a los curas doctrineros y a las autoridades indígenas para realizar, que vigilaran, ¿no?, que se cumpliera. En estos puntos la podríamos sintetizar. Primero, la forma de evangelización, no solamente de las personas, de los niños y niñas, sino también de las personas adultas. Imponía castigos a quienes continúen con prácticas de gentilidad. Prohibía la existencia de cautivos indígenas reducidos, es decir, si quieren hacerlo con infieles no hay problema, pero de otras reducciones no. Devolución de lo que habían robado, prohibición de la poligamia, control de ingesta de chicha, que era un problema, y sistema de trabajo en las faenas, la cual a mí me parecía más interesante porque siguen otra vez con el tema de instalar un capataz. La idea de él sería que para hacer las faenas se trataba de implementar un sistema rotativo de hombres que los eligiera este capataz con acuerdo del cacique corregidor, y de esta manera conseguir que todos trabajen. Y a su vez también que ese capataz estuviera informando a Tarragona, que era el administrador en ese momento, de lo que necesitara. A su vez, este establecimiento de las constituciones se hizo delante no solamente de los doctrineros, de los caciques corregidores de las 3 reducciones, más 2 indígenas que acompañaba, con la particularidad que la reducción de Cayastá no tenía representantes ahí mismo, pero sin embargo también se aplicaban estas constituciones para ella. Y del administrador Tarragona, en cuales todos en conjunto prometieron, ¿no?, cuidar. Y este acto cierra de la siguiente manera. Se ratificaron en nombre de los indios de todas edades y ambos sexos, repitiendo por 3 veces al son de cajas y clarines, viva el rey nuestro señor don Carlos III, por la gracia de Dios, y abrazándose recíprocamente, queda establecida la paz que firmaron con dicho señor gobernador en este real campamento. O sea, este encuentro que mezcla no solamente las constituciones, sino lo que era un acuerdo de paz para cortar con mutuas agresiones, tiene una solemnidad de cierre bastante particular. En este acto, Tarragona está presente como administrador, como también lo estuvo en los acuerdos de paces de 1779, que fueron posteriores, pero también ha tenido otros roles importantes, por ejemplo, antes de firmar las constituciones, donde él se encuentra con De la Riva Herrera y logran convencer a toda una comitiva de indios infieles mocovíes que se bauticen, junto obviamente con la presencia del doctrinero de San Pedro, que se bauticen y se incorporen a la reducción. Por pedido del cacique de esa comitiva, De la Riva Herrera fue su padrino, y Tarragona lo fue de la cacica. Y esto constituye una de las estrategias también emprendidas por parte de estos administradores y grupos reducidos, que fueron los padrinazgos. Esto tampoco lo puede profundizar en cuanto a qué tipo de relaciones se establecen entre padrinos y ahijados, porque me resultaba, no era conocedora de la cuestión de estos padrinazgos y qué implicaban, ¿no? Pero sí, aún así pude rastrear acciones sumamente interesantes, como es un aspecto que es la producción de cueros llevada adelante en las reducciones y que incluyó a la participación de vecinos. Si bien fueron escuetos los casos que pude rastrear de estas prácticas, sí merecen la pena poder mencionar. Por ejemplo, Tarragona, este administrador, organizó 3 faenas a cargo de Cayetano la Segunda, Fermín Castañeda y Francisco Candioti. Y sobre la de Candioti es muy interesante, porque previamente a ese momento, de 1781, que se calculo que es de este documento, entre octubre del 79 y febrero del 80, él le presenta un escrito al teniente gobernador en el cual reclamaba que él había acordado una faena de cueros con el administrador Tarragona y se encuentra que se la había dado a otro. Y dice, solicito suspenderla porque yo ya hice los gastos para llevar a cabo la faena y no la voy a hacer. Desconozco cómo finalmente terminó esto para Candioti, aunque sospecho por el documento de 1781 que efectivamente se lo otorgaron.
Pero sí vale la pena rescatar que tanto en las actas capitulares como en los acuerdos de la Junta Municipal no hay ninguna mención a esto. Y tampoco en las cuentas. ¿Por qué? Porque en las cuentas que hacen estos administradores simplemente se consignan las cantidades compradas y vendidas. Ahora bien, otra práctica bastante particular, por ejemplo, la podemos referir sobre el último administrador, que es Larramendi, y que a los inicios, ¿no?, de comenzar su desempeño, se permite a los vecinos, la compra de cueros mediante almonedas. A diferencia de lo que ha ocurrido con Candioti, no había una producción de los mismos, sino directamente la adquisición de estos cueros por medio de subasta. La petición, el que primero oferta es Bernardo Garmendia, y lo hace a la Junta Municipal, y promete mejorar la que ya había hecho por el cuero y los CEOs. Los miembros de la Junta Municipal le dicen, hay que avisarle al administrador que no compre ni venda nada sin la aprobación del presidente de la Junta, que es a la sazón teniente de gobernador. En la siguiente reunión se vuelve a tratar el tema y Larramendi manifiesta el temor y la preocupación de que se vea afectada su honor y conducta como administrador, porque temía por eso. Y a mí me llamó la atención y digo, ¿por qué él teme por una compra de cueros y cebos? ¿Qué tiene? Y ensayé una respuesta, o sea, o por un lado era porque era un mecanismo nuevo, o porque tenía algún problema con quien los quisiera adquirir. Y por ahí yo me incliné que quizá probablemente se deba esto segundo. ¿Por qué? Porque en 1780 el hijo de Garmendia le inicia un juicio a Larramendi, al cual el que quiere adquirir los cueros fue también testigo, ¿no?, a favor de su propio hijo, porque el problema se reducía básicamente a que Larramendi, en uno de los tantos viajes a Chile que hizo, había llevado productos de Garmendia y no le había traído el dinero que él esperaba, y muchos de los bienes los dejó en Santiago de Chile, y con la promesa de que una vez que los vendieran le iba a dar el dinero. Lo que alega es que nunca lo autorizó a Larramendi para hacer semejante cosa. El conflicto judicial va a terminar en el 1782, y cuando ya Larramendi ya era administrador, y termina a favor de Larramendi, porque para el alcalde ya había presentado las pruebas más que suficientes de que él tenía razón. Quizás este conflicto judicial fue lo que generó los reparos del administrador sobre permitir a Garmendia la compra de cuero en las reducciones. Más allá de esto, no sé si efectivamente los adquiere, porque en la Junta no se hace ninguna otra mención, y tampoco conté con las cuentas de este administrador para ese año de 1783. Y una última cuestión que quiero presentar antes ya de cerrar, tiene que ver con la constitución de la estancia de San Antonio, que fue para los indios de San Pedro. Esta estancia, sobre la cual no me voy a detener en los orígenes, que saben que fue fundada por los jesuitas, que después la abandonan, se vuelve a retomar, se vuelve a recuperar en 1780 y se le asigna a San Pedro exclusivamente, y se puebla con 3.000 cabezas de ganado. Y se le instala un capataz con peones, al cual se le paga con lo que se sacara, ¿no?, de la venta de los productos. A partir de ahí la estancia es el blanco de San Javier y de San Jerónimo de ataques. Desde ahí son continuos los problemas que tiene, que denuncia. La particularidad que tiene es que el capataz vive y trabaja, ¿no?, en esa estancia, y se ponía en contacto con el teniente gobernador, y a su vez con el administrador, para solicitar los pagos de lo que les correspondía a cada uno de los peones, pero también de la población reducida que iba a trabajar. Es decir, la población de San Pedro, tanto hombres como mujeres, trabajan en la estancia. Lo que se deja traslucir de las cuentas del administrador que yo encontré de 1787 al 89 es que a los hombres se les paga en objetos, sobre todo. Se les paga en sombreros y cuchillos, sobre todo, y en el caso de las mujeres con tela. Esto, si se quiere, fue la concreción, ¿no?, de ese dilatado proyecto de colocar capataces españoles en las reducciones que instruyeran en las poblaciones en el trabajo. No puedo saber específicamente qué tipo de trabajo hacen, tengo algunos pequeños indicios, pero no sé la jornada día a día ni cómo era. A su vez, la estancia de San Antonio tiene una relevancia trascendental. Me olvidé de poner el mapa, la estancia está acá, y espero que vean el cursor, se encontraba ahí. Esa estancia
Es el argumento también que utilizó el alcalde de Primer Voto en 1785 cuando hace un informe donde daba cuenta de cómo estaban las reducciones con los jesuitas y cómo estaban después de los jesuitas, y la propone como solución para sacar del estado calamitoso que se encontraba San Javier y San Jerónimo. ¿Por qué? Porque para este alcalde la razón de la situación de pobreza en la cual se estaba, ese informe, perdón, que dirige al superintendente Sanz, ¿no?, en Buenos Aires, dice, para mí el problema está no en el mal manejo de los administradores ni del teniente gobernador, sino que el problema es el contrabando y la debilidad, ¿no?, de estas poblaciones en caer en los vicios que traen el consumo excesivo de determinadas sustancias líquidas. Para las autoridades que se encontraban en Santa Fe, como en Buenos Aires, la entrada de hispanos y portugueses era lo que más les preocupaba, sobre todo porque si tenemos en cuenta la situación a escala monarquía, en la cual se estaban dando las relaciones con Portugal y con Inglaterra, esas preocupaciones, si quieren, van en consonancia a lo que sucede. Este contrabando era lo que causaba la ruina y estaba en sintonía en lo que decía el teniente gobernador y el ex administrador José Tarragona. ¿Y cómo no iba a estar de acuerdo, no? Si la Saga, que era el alcalde de Primer Voto que hace este informe, había sido fiador del teniente gobernador cuando asumió el cargo. Fue él el que puso los 2.000 pesos. Y a su vez, con el ex administrador, había sido testigo en diferentes operaciones comerciales y tasador de los bienes totales de su hija. Entonces, de sus hijas, porque tenía 2 y las 2 fue tasador. Entonces, para él había que hacer lo que habían hecho los anteriores, constituirle una estancia, llenársela de ganado, que así iban a salir adelante, y prohibir bajo cualquier razón o punto de vista que entren extranjeros a las reducciones. Ahora sí, para terminar y ya cerrar, la cuestión de los administradores en cargo de ese gobierno temporal, cuando vemos las condiciones en las cuales ejercieron su cargo y cómo lo hicieron cada uno de ellos, lleva a su vez, si lo sumamos obviamente a los trabajos de Moriconi que demostraban el conocimiento de los curas doctrineros sobre la producción y las actividades de las reducciones, llevaba inevitablemente a preguntarme entonces las autoridades qué consideraban como el gobierno temporal, si era los intercambios, la producción o el manejo de la plata, del dinero. ¿Por qué? Porque estos administradores, al no residir en las reducciones, sino que estar en Santa Fe, lo que hacía era impedir que pudieran manejar, ¿no?, y administrar, mejor dicho, los bienes o los productos de estas reducciones. Pero esto sin duda tiene un beneficio, ¿no? Y quiere salir bastante airiosos de conflictividades por falta de abastecimiento y contrabando. Cosa que sus pares en las reducciones guaraníticas tenían que esgrimir argumentos un poco más sofisticados para poder salir de esas dificultades. Por otra parte, si lo pensamos también con el informe del alcalde de 1785 en cuanto a cómo se manejaban antes y después de la expulsión, que permite hacer un panorama comparativo, porque durante los tiempos jesuitas, lo que producían las reducciones se mandaba a Santa Fe, el procurador del oficio de misiones vendía esos productos, con lo recaudado compraba lo que se necesitaba y se mandaba de vuelta, y eso, en cierta manera, si no cubría, es decir, si lo que vendía no llegaba a cubrir lo que pedían desde las reducciones, lo que hacía era adelantarlo en concepto de préstamo, es decir, si lo que habían vendido no alcanzaba para comprar, lo prestaba el oficio de misiones. Y eso explica que al momento de la salida de los ignacianos, la deuda, en algunos casos bastante abultada, como la de San Javier, con ese mismo oficio de misiones. Ahora, ¿qué pasa? Luego de la expulsión, el método era bastante similar al de los tiempos jesuitas, pero la diferencia sustancial, como decía Saeger, es que no hay oficio de misiones acá. ¿Por qué? Porque el administrador vende, le manda lo que necesite, y si bien puede prestar algo de dinero, no tiene el caudal necesario ni la espalda suficiente como para prestar los niveles que brindaron desde el oficio de misiones. Por eso justamente hacía tanto hincapié en esto que a mí me diferenciaba con Florencia Nesis, porque si bien muchas de esas obligaciones, como esta, por ejemplo, las absorbía la compañía,
ahora lo hace el gobierno colonial, pero había que definir y explicitar cuál era ese gobierno colonial, quiénes puntualmente del gobierno colonial debían hacerse cargo. A su vez, también la importancia de la figura del capataz de la estancia de San Antonio, el cual a mí me pareció siempre muy relevante, aunque nunca pude darle muchísima más profundidad. Y con todo lo expuesto también quiero señalar que la intromisión de estos administradores efectivamente cambia las dinámicas del manejo de los pueblos de indios. Por más que la tal mentada decisión de gobierno temporal y espiritual, como ya había corroborado Moriconi para, en el caso de los curas doctrineros, nunca había terminado de cuajar del todo, esto no quiere decir que la injerencia de los administradores, pese a esto y a la distancia geográfica, fuera inexistente. Estos hombres compraban y vendían, organizaban las faenas de cuero en la cual participaban vecinos de la ciudad de Santa Fe en un contexto tan particular en la cual todos sabemos donde la economía santafesina se está reorientando hacia la producción relacionada al ganado. En algunos casos, como el de Tarragona, fueron padrinos de la población originaria cuando se hacían nuevas incorporaciones. Secundaban el pedido de los curas doctrineros ante el cuerpo capitular y en algunos casos ante el gobernador sobre sus necesidades, sobre si se les podía pagar los sínodos, que necesitaban curas compañeros. Y obviamente dependían de la buena o mala relación que, como vimos, no siempre fue idílica. Y a su vez también estaban presentes en los acuerdos de paz, como Tarragona lo estuvo, y también en las constituciones de 1775. Si bien el mal desempeño podía costarles el cargo, como fue el caso de Roldán, y sospecho que el de Tarragona, porque ambos, en el caso de Roldán, lo sacan y a Tarragona renuncia, sin embargo sus trayectorias personales nunca se arruinaron. Continuaron siendo hombres prominentes de la élite santafesina y esto se debía en gran parte al capital relacional que tenían estos administradores, sobre el cual no ahondé en esta presentación porque no era mi interés dar cuenta de eso, pero sí quiero hacer mención a este trabajo de Tarragó y Barriera que se llama Elogio de la Incertidumbre, donde me interesa rescatar que estos hombres que fueron administradores también tenían ese carácter de multitasking, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de detentar el cargo continuaron con tareas relacionadas a oficios de comerciantes, desempeñaron funciones en el cabildo y en algunos casos como Roldán que prestaba dinero. A pesar de que en 1789 con la renuncia de Larramendi no hay otro administrador, sí resulta llamativo que años después, ya con Gastañaduy como teniente gobernador, en un padrón famosísimo en 1793, él está convencido que la solución es poner un administrador nuevamente para traerle el esplendor de la etapa jesuita. Resulta, si se quiere, llamativo porque Gastañaduy no estaba en Santa Fe cuando renunció el último administrador. Para él, como para muchos, el problema era el contrabando y la intromisión de estas personas. Y si se quiere, eran prácticas que no se podían erradicar. Como también muchas de las dificultades que atravesaron los curas doctrineros a la salida de la expulsión de los jesuitas de desabastecimiento, que fue uno de los problemas que afrontaron los mercedarios, cuando los franciscanos de propaganda fide se hacen cargo de las reducciones, cambian el estatuto de los pueblos de indios, pero muchos de los problemas que atravesaron sus pares anteriores los siguieron teniendo. No se acabaron, como asimismo la injerencia del teniente gobernador dentro de estas reducciones. ¿Todo esto para qué sirve? Sirve para demostrar una vía diferente a la guaranítica, que suele ser más reconocida, pero también dar cuenta de las problemáticas propias que enfrentaron a partir de un ensayo de administración secular que no es equiparable a los 30 pueblos de indios. Y no es equiparable por dos cuestiones. La primera, porque no es el mismo grupo étnico reducido, son diferentes. Y segundo, porque la instalación de los administradores seculares fue distinta y constituyó lo que yo llamé la vía santafesina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Emilce. Una excelente presentación. Bueno, ahí veo aplausos para vos, aplausos virtuales, muy merecidos, estuviste muy clara. Abrimos ahora tanto el espacio del chat como si quieren levantar la manito para hacer intervenciones. Voy a buscar el cargador de la compu, ya vuelvo. Ah, bueno, dale. Perdón, yo me anoto, pero no sé dónde está la manito. Así que
bueno, me anoto ahí para cuando vuelva. Bueno, para cuando vuelva, dale, habla. Para hacerle Dale los nomás. comentarios. Y también gracias a los que se quedaron hasta el final, porque realmente yo seguiría, pero ya eran las 4, dije, No, es un está poco muy bien. largo. Bueno, Celeste tiene algunos comentarios para vos. Bueno, Emi, bueno, me gustó mucho la presentación. Se nota, digamos, todo el trabajo de fuentes que hay hecho. Y bueno, en algunos momentos hemos cruzado intercambios con respecto a algunas figuras, sobre todo la figura de la Riva Herrera. Y con respecto a eso, estaba pensando, bueno, vos, el título de tu ponencia es La administración secular de las reducciones santafesinas, y vos, como bien decías en el inicio de tu exposición, digamos, en este momento tenemos que entender la administración como sinónimo de gobierno, digamos, son cosas que no pueden ser separadas, y a lo mejor vos lo hiciste en otra parte de tu tesis de licenciatura, eso todavía no la pude leer a tu tesis, pero se me ocurría que, bueno, vos en esta presentación, digamos, entiendo como asociada la administración a la administración de los recursos económicos, sobre todo. Pero si administración es también gobierno, digo, esa administración supone otras cosas, además del tema de los recursos económicos, que por supuesto creo que es una de las, es uno de los intereses más fuertes que tienen, digamos, las élites, no solamente santafesinas, sino cuando los jesuitas se van, digamos, es como la rapiña de todas las élites, ver, digamos, cómo hacer para quedarse con la mayor cantidad de recursos que por otro lado eran muchos los recursos que tenían los jesuitas. A lo mejor no sé, no es mi tema, no sé si tanto en Santa Fe, pero digo, en Córdoba eran enormes los recursos de los jesuitas, bueno, digo, más o menos dentro de las escalas, bueno. En fin, lo que te quería decir es que también creo que un papel muy importante tuvieron estos, sobre todo de la Riva Herrera, y estos administradores, no solamente en la administración de los recursos, sino si vos pudiste rastrear qué papel tuvieron en cuanto a el sostenimiento de la línea de frontera. Porque, digamos, sabemos que esta cuestión de mantener a raya, digamos, la frontera indígena, cumplía un papel fundamental, digamos, esta articulación entre fuertes y reducciones, e inclusive cuando vos mencionás esta escalada interétnica, ¿no?, entre los indígenas de las reducciones, si encontraste, y si no, te paso el dato, una queja, digamos, de los tenientes de gobernador respecto de que estos, sobre todo de la Riva Herrera, estos comandantes de armas, enseñaban a los indígenas de las reducciones a utilizar armas, e inclusive a utilizar cañones, pequeños cañones, ¿no? Entonces digo, el riesgo que supone, el riesgo y la necesidad, ¿no?, cómo esto se va articulando. Por un lado, la necesidad de sostener la frontera hacía que, digamos, enseñaran a estos indígenas reducidos el uso de las armas. Porque como vos bien decías, los blandengues están, digamos, acaparados en otro conflicto, que tiene que ver con el conflicto con Buenos Aires. Entonces, bueno, digo, pero también el riesgo de enseñar la utilización de las armas, porque luego estos indígenas usan las armas en contra de los otros grupos
étnicos en ese enfrentamiento, digamos, digamos, esto hace que haya una escalada de conflicto mucho más pronunciada y más peligrosa que si sacan de la órbita de las reducciones las armas, ¿no? Entonces digo, la gestión de la administración de estas reducciones era de una complejidad enorme, no solamente por los recursos económicos, obviamente, sino por el papel que cumplen, digamos, en el sostenimiento de la frontera. Eso quería saber, si habías podido en otras partes de la tesis trabajar sobre esto, sobre el rol de las reducciones en la frontera, y a ver si, sí, porque me anoté, tengo acá como un mar de anotaciones. Pero bueno, en fin, me parece muy interesante esta cuestión también para ahondar, que vos mencionabas sobre el papel del contrabando en las reducciones y el tema de los portugueses, sobre todo pensando, digamos, en la vía entrerriana, ¿no? En las rutas entrerrianas, que eran rutas muy directas de contacto para los portugueses, y también, ¿no?, las relaciones no solamente de las reducciones que están en Santa Fe, sino de las reducciones que están de la banda del Uruguay, que claramente tenían una relación mucho más estrecha con los portugueses, digamos, y si hay estas conexiones, no sé, si lo podés, no es una tesis de doctorado, ya está, con esto, ¿no? Te estoy pidiendo tantas cosas que... Bueno, esas son mis dudas, mis preguntas, no sé si me entendiste algo, porque son como muchas cosas Sí. que me disparaste en la cabeza, Emi. Me alegro, gracias, Ele. De nada. Bueno, si por ahora no hay más preguntas, aprovecho para sumar yo también algunas cuestiones que me fueron surgiendo. Primero, cuando te escuchaba, que bueno, que ya es la segunda vez que escucho alguna cuestión tuya sobre estos temas, no, más, en alguna otra jornada, más veces, ¿sí? Que me parece que una de las cosas más destacables es pensar que este tan mentado proceso de reformas borbónicas puede presentarse a través de un observatorio concreto, y cómo el proceso reformista es analizado a ras del suelo. En este sentido, digamos, todo el análisis que vos haces del diseño comunicacional, de cómo se ejecutó efectivamente la expulsión en el caso santafesino, las diferencias con otros casos, me parece que es súper importante como para poder ponderar esta cuestión de que, bueno, en definitiva, las reformas que efectivamente se implementaron no fueron las proyectadas, sino las que se pudieron llevar a cabo en función de negociaciones con los intereses locales. Eso me parece que es un aporte muy importante. Otro aporte que me parece que es, que no está entre tus objetivos, pero que a mí todo el tiempo me resonaba para ese lado, que tiene que ver con cómo, por la negativa, es decir, a partir del estudio del escenario post-jesuita, vos arrojás luz sobre un montón de dinámicas que tienen que ver con el funcionamiento de las reducciones durante el periodo del gobierno jesuita de las mismas. Sobre todo con el rol que le cupo a esta orden en el espacio de frontera, en el área chaqueña, y que me venía también de la mano este comentario de esa constitución de los 4 pueblos de indios que vos mencionabas de 1775, y cómo ahí figuran una serie de prohibiciones que ya habían sido formuladas anteriormente en otros contextos. Y pensar que en el último cuarto del siglo XVIII se vuelvan a formular en términos de prohibiciones, uno lo hace pensar que evidentemente es porque no se estaban atendiendo, y me parece que eso también nos da un poco de información de cómo era la dinámica jesuita de administración de esos pueblos, el tipo de cosas que se permitía o estaba habilitado a hacer, en definitiva, más allá de las prohibiciones legales que ya regían desde antes. Y la otra cuestión que te quería preguntar es si vos tenés información sobre la relación que estos administradores seculares tenían previamente, o si la tenían o no, con los jesuitas.
porque se me ocurría pensar ese escenario tras la expulsión como un momento de reordenamiento, digamos, social, en el que pudieron quedar a lo mejor posicionados para ocupar a lo mejor determinados roles de gobierno, aquellos que habían tenido relaciones quizás tensas, y que estaban aprovechando el momento de la expulsión como para saldar cuentas que pensaban que con los jesuitas no habían podido. Pero es, digamos, una cuestión que se me vino a mí a la mente, y a lo mejor vos tenés más información sobre eso. Muy, muy buena la exposición. Creo que Sofía estaba pidiendo la palabra también, sí. Sofía. Hola, no sé si me escuchan bien. Sí, dale nomás. Hola, mira, es muy, muy breve. Si bien hubo un momento en la exposición que por ahí no estuve tan pendiente porque el audio se me fue, pero yo creo que entendí que al principio había dicho que su objetivo era estudiar la administración y no los administradores, no hacer un estudio prosopográfico. Pero si bien ese era el objetivo, esa administración has identificado, Emilce, un gobierno ahí, un gobierno colonial, y ahí decís que lo que verdaderamente importaba es quiénes eran los que estaban ahí ocupando los cargos del gobierno colonial. Y has logrado identificar redes relacionales de esas personas que les permitían hacer un montón de cosas, incluso quejas, como esas cartas que mencionas, incluso esa que vos decís que es tan fuerte, y que en un punto dice que la carta no acusa al administrador, pero dice que no tienen para comer, digamos, o sea, no lo puede acusar directamente, pero en un punto sí lo acusa. Me interesa supongo que en la tesis, pues yo estuve en la defensa, se exploraba un poquito más, pero acá en la exposición, si tenías ganas de explorar un poquito más ese tema, porque en un punto sí has logrado desentrañar bastante más que solamente algo teórico sobre la administración, sino que te metiste muy, muy adentro. Bueno, gracias. Me silencio si no escuchan de fondo. Emil, si querés ir respondiendo a las cuestiones que hay hasta ahora, después si se suman preguntas, te las vamos pasando. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por comentarios y preguntas. Voy a tratar de ser breve para no retenerles más tiempo. Pero bueno, con referencia a lo que me decía Cele, con respecto a la administración, que efectivamente es gobierno, yo dije de la cuestión económica porque en teoría ellos se encargaban del gobierno económico. En teoría. Pues no. Entonces, lo que ellos han ido ocupándose ha sido un montón de funciones y de tareas que excedían, y por eso yo lo había puesto, excede enormemente las cuentas de que compran y que venden y a qué. Han hecho más, y lo que ha costado es también poder dar cuenta de qué es lo que hicieron estas personas en concreto y qué consecuencias genera. La cuestión de la frontera, y sobre todo con las milicias, yo lo puse, me acuerdo en la introducción de la tesis, porque nunca lo pude abordar. Porque cuando yo empecé el archivo, mi idea era tenerlo en cuenta, cuál era la relación con los blandengues, sobre todo con los que viven en los fuertes, porque muchas veces eran víctimas de los ataques de los reducidos y porque vivían ahí, y muchas veces eran informantes del teniente gobernador o de otras autoridades y les avisaban cuando había conflicto, cuando había problema y demás. Cuando yo empecé a ir al archivo y vi el tamaño de eso, dije, mejor lo dejamos. Sobre todo porque Rato, con Faberman, con Fradkin, lo ha trabajado muchísimo. A mí me hubiera encantado, y yo en la medida de mis posibilidades, por ejemplo, con las cuentas, donde identifiqué soldados que llevaban y traían productos, lo puse, pero nunca lo pude abordar en su centralidad y lo puse en la tesis. No es que no me interese, no tengo más espacio. O sea, de hecho estaba bastante al límite con el número de páginas. Lo que sí fue interesante, y yo te cité en mi tesis y en un agradecimiento, porque cuando fue las jornadas de historia regional, donde yo presenté mi 774, el cual estaban todos ustedes, vos me dijiste algo que yo pasé soberanamente por alto, que de la Riva Herrera les enseñó a usar cañoncitos. Entonces, en 1780, en ese expediente judicial larguísimo que tuvo Nahuel Bueno la bondad justamente de pasármelo, de la Riva Herrera empieza a hablar con Berti y dice, le dio los cañoncitos, hay que sacárselos,
porque no los pueden tener, porque hacen un desastre. Entonces, como, no sé si porque Echaguandía vio que se le podía venir un lío bárbaro encima con los de San Jerónimo, le dice, a ver, mira, vos sabés que justo fui la última vez y estaban cubiertos de barro y de tierra, entonces, ¿por qué no los usan? Mejor no se los saquemos. Y no se los sacan. Pero sí le achaca al comandante Armas, a su predecesor, de la política que sí tuvo. ¿Por qué? Porque él tiene otra política de apoyarse en otras reducciones, que no es la de San Jerónimo. Por eso la carta de Blas Britt es tan importante, porque es cuando Melchor de Echaguandía empieza a girar un poco y ya no se apoya tanto en San Pedro, porque para mí se dio cuenta que la cosa como la venía haciendo venía mal, porque no había solucionado nada y porque todo había empeorado. Entonces ahí cuando dice, bueno, mirá lo que me escribe Blas Britt, le dice a Bertis, y sobre todo aprovecha en una carta muy dura, de dos folios donde le dice a Bertis, te pedí la autorización del fuerte y no me la diste. Te pedí la autorización de los pagos a los blandengues que llevan 14 meses de atraso. No la mandaste. Te estoy diciendo que tengo un problema en la frontera, no tengo más fuerzas con las que contar, y vos me estás pidiendo que te vaya a auxiliar la frontera de Buenos Aires. Y él Bertis de Montevideo, aparte, no estaba ni en Buenos Aires. Entonces Bertis le contesta y dice, bueno, está bien, no me mandes nada, todo fantástico. El tema de la compañía de dotación es un problema, porque Buenos Aires siempre está pidiéndola, y como decía Fradkin, no está siempre dispuesto a devolver el favor. Entonces, 1774 es un año que a mí siempre me gustó, porque justamente hay un conflicto y lo mandan a Tarragona y le dicen, mira, no tenemos, o sea, no hay fuerza en la frontera, o sea, no tenemos cómo contenerlo. Entonces, andá vos y hacé lo que puedas. Y efectivamente, él va, trata, charla, habla, negocia, pero aún así el problema no se aminora, sino que continúa. Y sobre todo, el otro gran problema que es súper interesante, que es con el contrabando, que son muchísimas las acciones de contrabando, y de hecho la saga, en ese informe de 1785, identifica grupos de contrabandistas. Entonces te dice, San Javier comercia con esto, San Pedro con esto, San Jerónimo con esto. Santiagueños con San Jerónimo, correntinos, sobre todo Santa Lucía, el pueblo Avipón Santa Lucía es uno con los cuales siempre tiene negocios en común San Jerónimo. En el caso de San Pedro creo que son cordobeses, San Javier son santafesinos también, no, al revés, perdón, San Javier, cordobeses, San Pedro creo que era santafesina. Cada uno tiene su grupo. El tema es que acá se entra a mezclar después acusaciones cruzadas, porque muchos de esos contrabandistas se los señalan como amigos, o sea, amigos no, negociantes, personas cercanas al grupo de la facción opositora. Entonces, de la Ribarrera acusa a contrabandistas que van a San Javier, diciéndoles son hombres de Maciel, y ergo del administrador Roldán. Entonces, esa cuestión de contrabando está presente, y sobre todo la Ribarrera dice, están entrando los portugueses, y cuando entran portugueses, le dice a Berti, ¿sabés que vienen atrás? Vienen los ingleses. ¿Por qué? Porque en el concierto de monarquías las alianzas habían cambiado. Entonces, el tema del contrabando no es solamente por una cuestión económica, obviamente, como todos sabemos, sino que también revela otras preocupaciones que no son únicamente santafesinas, que son a más gran escala, y que fue un problema que nunca se pudo resolver, y que yo tengo pantallazos, ¿no?, que puse, de a poco, cada momento, cada época, pero todo el mundo sabía que había contrabando. Lo que nunca pude especificar, más que en algunas acusaciones cruzadas, es cuán involucrada estaba la élite santafesina en esto, y sobre todo cuánto mancha el administrador, porque acá sobre contrabando nunca los acusan directamente. Nunca van a decir, esto es culpa de Tarragona, esto es culpa de Roldán, no, nunca se acusa. No, porque yo no creo que no tengan nada que ver, sino porque, bueno, creo que ha habido una protección, y la he tratado de demostrar con esos administradores, con otras autoridades. En ese sentido, la cuestión de la administración, o sea, de la administración que hicieron estos hombres no fue económica solamente, fueron muchas. Y traté, viste, en la medida de lo posible, también de los límites de tiempo, poder dar cuenta, ¿no?, de muchos aspectos que ellos se vieron involucrados. Con respecto a lo que mencionaba, me mencionaba Pau, cómo la cuestión de las relaciones previas a la expulsión de los jesuitas, yo no me quise meter en eso porque también era un caudal de documentación enorme,
yo sí sostengo, y soy una ferviente defensora, que la expulsión fue una gran oportunidad. Una gran oportunidad no solamente en términos económicos, sino de carrera, de poder lograr un cambio profundo. Algunos se inmolaron como Maciel y a otros les fue bien. Y algunos más o menos, porque la vida es así. Pero nunca pude hacer un estudio exhaustivo de cómo estaban vinculados estos mismos nombres con el colegio jesuita. Y como iba a ser enorme, bueno, dije, 1767, para adelante se releva todo. Entonces, lo dejé así. Y aparte también, en cierta forma, fue una decisión por una cuestión práctica de tiempo, ¿no? Espero que... sí, y la cuestión, por ejemplo, de la Constitución de 1775, sí. O sea, siguen insistiendo con lo mismo, sobre todo con esa práctica, como le dice la Riva-Herrera, diabólica, que tienen de estamparle en la cara a las niñas figuras del demonio, que yo creo que deben ser tatuajes que se usan en las comunidades. Y esa práctica no terminó. Entonces, vuelve a insistir con lo mismo y tratar de reafirmar la autoridad del cura doctrinero primero y del cacique corregidor después, en esos tópicos de lo que sería la vida diaria, y que era sumamente interesante ese documento, y estoy convencida de que alguien con más conocimiento va a ser más capaz que yo de darle un análisis, pero sí me gusta mucho. Y con referencia a Sofía, esto es lo que me pasaba a mí con la administración y administrador y persona. Como yo estoy segura y convencida que las instituciones no hacen nada y son personas, entonces tenían que dar cuenta que hicieron estas personas. Entonces ahí es cuando empezaba a mezclarse y comenzaba una cosa rara, porque trataba, viste, de que quedara argumentativamente correcto, porque lo mío no era ver posopográficamente solamente cómo se vinculaban, sino qué habían hecho estas personas, y como en el hacer también incluyen relaciones personales y que son fundamentales en el gobierno de la monarquía, por eso la cita de Diez, porque digo, este es mi respaldo teórico. Cuando escribía la tesis dije, acá está, con esto me protejo. Porque estas personas tenían estos tratos personales, que eran personales, porque la política se manejaba también, no solamente a fuerza de reglamento y de cargos, sino también de la capacidad relacional que tenían. Y yo creo que ellos tuvieron una fuerte impronta de continuar eso, no solamente con los hispanos, sino también con las poblaciones reducidas, con resultados muy diferentes, los cuales, bueno, en ese capítulo 3 tuve oportunidad no de explayarme, por algo fue también el más largo, donde yo podía dar cuenta no solamente de estas escritos que ellos hacían, de las cuentas, de lo que compraban y lo que vendían, sino también cómo se relacionaban con las personas que vivían en las reducciones como los que estaban por fuera de ellas. Y hubo momentos de arriba y abajo, momentos que se llevaban bien, momentos que se llevaron pésimo. Y ese llevarse pésimo implicaba denuncias de mal manejo, de desempeñarse mal, ocasiones donde se apuntó directamente contra el administrador, y otras veces que dijeron, tenemos problemas de desabastecimiento. Nunca te iban a mencionar que era por problema de que el administrador no hacía su función, pero sí se entiende, o sea, se sobreentiende que están apuntando y que tiro por elevación es la de él. Como también en otras ocasiones, en vez de acusar al administrador, acusaban a un comandante de armas, como era de la Riva-Herrera, porque el problema era otro, o sea, no eran solamente el estado de las reducciones, sino que eran tensiones que habían explotado en ese momento, y las reducciones se sumaban a la lista de cosas mal hechas por estas personas. Pero lo que a mí siempre me llamó la atención es que nunca se los apuntó a ellos porque hacían mal las cosas, sino que el contrabando, y la gentilidad, y el teniente gobernador, el comandante de armas. Pero el problema en realidad eran otras cosas que alimentaban o que se sumaban a lo que ya venía pasando. Y creo que fue gracias a eso, justamente al capital relacional que tenían. Y que en la tesis sí, en la defensa sí pude mostrarlo, porque que hice más hincapié en toda esa constelación de relaciones que estaban involucrados, ¿no? Y que para mí los ayudaron a salir airosos. Bueno, espero haber respondido bien. Sí, claro, por mi parte, sí. Bueno, si no hay más preguntas para nuestra invitada de hoy, les agradecemos mucho la participación y los esperamos en las próximas actividades que vamos a anunciar como siempre por las redes sociales.